Gracias. Bueno, entonces me voy a permitir compartir pantalla. Ok, bueno, los que nos reúnen esta tarde en este webinar que quiero compartir con ustedes es esta temática que es de preocupación para todos los que estamos en este ámbito de la academia, de las publicaciones, también a nivel de la escritura científica y de lo que son la escritura de tesis doctorales, tesis de maestría. Esto pues es una problemática o una temática pues que es de preocupación a nivel general, dado que el uso masivo de las tecnologías actualmente, específicamente la inteligencia artificial generativa, pues puede derivar en algunos riesgos éticos específicamente, y puede derivar también en el uso no adecuado de este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a conversar un poco sobre esto en esta hora un poco pasadita que vamos a estar compartiendo, conversando sobre ello. Al final, pues podrán hacer algunas preguntas. Vamos a compartir unos tópicos en función de esos dos ejes que se planteaban en la presentación, pero quiero inicialmente eh, poner algunas preguntas para reflexionar sobre esta temática. Inicialmente, eh, es necesario analizar en qué medida el uso de esta tecnología, la inteligencia artificial generativa, está transformando autoría académica, ¿sí? Es una pregunta que todos nos hacemos, sobre todo los que estamos trabajando en temas de revisión, en temas de evaluación de tesis, en temas de evaluación de artículos científicos, es cómo se está transformando el rol que están teniendo los investigadores, los estudiantes, los doctores, los egresados de maestría en este ámbito académico actualmente. También quiero plantear este interrogante: ¿será que se puede considerar este texto o estos apartes que generamos con estas herramientas un conocimiento válido? Eh, Muchos autores pues plantean esta discusión actualmente. En muchas revistas se está publicando actualmente sobre esta situación. Esto es como estas tensiones que se derivan del tema, si es conocimiento válido o no es conocimiento válido lo que estamos actualmente manejando, dado que se está trabajando es la mayoría de veces con este tipo de herramientas. También valdría la pena pensar sobre esta pregunta: ¿dónde se traza el límite entre lo instrumental, entre el uso de la herramienta y la coautoría? ¿Sí? Entonces, sobre estas preguntas vamos a estar conversando a lo largo de este webinar, pero voy tocando los temas y vamos enseguida como tratando de responderlas para luego hacer la discusión al final. ¿Será que estamos investigando mejor? ¿O será que estamos investigando mucho más rápido y sin tanto rigor como deberíamos hacer? Esas serían como estas cuatro preguntas que quiero plantear inicialmente para poder reflexionar sobre lo que estas herramientas nos están brindando hoy día y el uso que estamos teniendo de ellas en nuestro quehacer. ¿Cuál es la finalidad entonces de este webinar? Pues inicialmente sería analizar el papel que tiene la inteligencia artificial generativa específicamente en las investigaciones doctorales. Eh, Cómo estas herramientas no producen conocimiento en sentido estricto, sino hablar de que ellas lo que hacen son reconstrucciones probabilísticas a partir de la información que ya existe, de ese banco de conocimiento o ese banco de documentos, de ese banco de información sobre el cual ella fue entrenada. Entonces, valdría la pena analizar qué es lo que están haciendo estas herramientas y también identificar cuáles son los alcances, los límites y los riesgos que asumimos cuando estamos utilizando este tipo de tecnologías. Otro tercer elemento que vamos a trabajar sería tratar de demostrar que existen algunos criterios en el uso ético de la producción académica y que nosotros debemos considerar cuando estamos desarrollando nuestras publicaciones, cuando estamos haciendo el ejercicio de revisión de literatura, cuando estamos produciendo algún tipo de análisis de información. Entonces,
es necesario que consideremos que ya existen unos criterios sobre los cuales nosotros nos debemos eh, mover, a los cuales debemos ajustarnos de acuerdo pues al contexto en el que estamos desarrollando nuestro trabajo académico. Entonces, eh, hay que hacer claridad, no se trata de aprender herramientas por sí mismas, sino tratar de integrarlas de manera metodológica, de manera estratégica y sobre todo comprender que este uso de las herramientas tiene un límite. El uso de la IA tiene un límite y que también tiene unos criterios éticos que nosotros debemos asumir. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, podemos señalar que el auge de esta inteligencia artificial generativa ha sido pues bastante ya documentado. Nosotros en nuestro día a día lo usamos. A veces vemos que cualquier consulta ya se la hacemos hasta a ChatGPT, por ejemplo, que es una de las tecnologías de la IA generativa más utilizadas, o a Gemini. Hacemos consultas pues, que podríamos hacer, digamos, en otros escenarios. Antes las hacíamos con una búsqueda en Google o la podíamos buscar en un diccionario o podíamos preguntarle a otra persona, pero ya nosotros estamos transfiriendo, digamos, algunas tareas cotidianas directamente a la herramienta de la IA. Si bien es cierto, ellas nos van a facilitar la vida, nos van a ayudar en algunas de nuestras tareas cotidianas, pero no debemos depender específicamente de ellas. En el ámbito de la investigación científica, estas herramientas ya hoy día se están utilizando en un altísimo porcentaje. Digamos que muchos de los artículos que vemos publicados hoy día, me atrevo a decir que más del 90% en algún grado está utilizando IA generativa, ya sea para corrección de estilo, ya sea para la organización de los capítulos, ya sea para el análisis de información, ya sea para el análisis de datos crudos, en fin, o sea, estas herramientas ya están integrándose a las tareas específicas. De hecho, los software especializados en análisis cuantitativo y cualitativo a nivel de investigación ya integran agentes de inteligencia artificial que nos van a facilitar en algunos casos, pues la tarea nos va a ahorrar tiempo en el desarrollo de algunas tareas que antes, pues nosotros podríamos durar días o meses desarrollándolas en nuestras investigaciones. Entonces, es algo que está ocurriendo de manera, digamos, natural. Ha permeado ya el quehacer de los investigadores y de los académicos. Esto ha conllevado a esa transformación de las prácticas académicas en el contexto actual, puesto que la escritura científica hoy día la estamos, digamos que la estamos asociando prácticamente es con la IA generativa. Quiero decir, muchos pensamos que escribir artículos es simplemente ahora decirle a ChatGPT, escríbeme un párrafo sobre este tema o sobre tal contexto, y no se trata de eso. O sea, se trata de transformar la práctica educativa, pero haciendo un uso adecuado de estas herramientas, ¿sí? Digamos que me refiero a lo que se está haciendo mal en esa transformación de nuestras prácticas. Esta transformación inadecuada de las prácticas ha conllevado a que emerjan lineamientos editoriales, debido a las tensiones precisamente que se dan por la rápida evolución de estas herramientas. Las editoriales, las universidades han diseñado o están en la tarea de diseñar protocolos para especificar cuál es el uso específico que le debemos dar a estas herramientas de IA generativa. Entonces, transformar las prácticas académicas no es solamente generar texto a partir de unas ideas previas o a través de unos tópicos específicos, sino también integrar adecuadamente las herramientas de IA generativa, pero con unos criterios específicos que vamos a comentar más adelante. Entonces, los lineamientos editoriales hoy día eh, nos dicen que, por ejemplo, se debe declarar de manera explícita cuando estamos utilizando IA generativa. ¿Para qué la estamos usando? Si estamos publicando un artículo, debe haber un apartado en ese artículo donde específicamente debemos manifestar qué herramienta utilizamos y cuál fue el rol de esa herramienta dentro
de la escritura que desarrollé en esa publicación. Entonces, también encontramos que ante esos lineamientos editoriales, algunos de ellos se quedan obsoletos, porque algunas de las revistas o algunas de las universidades simplemente están midiendo ahora mismo es similitud, lo que nosotros antes llamábamos plagio. El índice de similitud es lo que se estaba evaluando o en algunos casos se evalúa actualmente. Y ahora es necesario también evaluar el índice de generación de texto o el índice de qué tanto utilicé la IA generativa para ese texto que estoy publicando. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar algunas herramientas gratuitas que nos ayudan en eso y herramientas de pago que son las más confiables para determinar estos índices, ¿verdad? Entonces, las tensiones que genera esto, el uso inadecuado que le estamos dando en las publicaciones científicas, debido a que muchas de ellas están siendo generadas totalmente por los agentes, muchas de ellas están siendo prácticamente sin intervención humana, o sea, solamente un poco porcentaje de la publicación es la intervención humana, entonces está generando que las editoriales, las revistas, los comités que se dedican a la evaluación y revisión de los productos como artículos, capítulos de libro, tesis y demás, pues estén ubicando nuevas herramientas y nuevas formas de poder evaluar cómo se están abordando este tipo de herramientas desde la publicación o desde las distintas fases que se desarrollan en la investigación. Pero nosotros, pues, a nivel ético, debemos tener en cuenta que hay que hacer un buen uso de ellas. Un buen uso de ellas en cada uno de los escenarios que tenemos en nuestras investigaciones. Y quiero centrarme en esto porque muchos de los egresados que están acá están todavía en algún ejercicio, ya sea de una investigación en proceso o una investigación que ya ha desarrollado y quiere de pronto seguir integrando estas herramientas para poder afinar ese documento, ese manuscrito, esa ponencia. Entonces, ¿cómo la integramos hoy día? Eh, una de las herramientas que más utilizamos es ChatGPT, ¿sí? Algunos utilizan Gemini, algunos utilizan Perplexity, ¿sí? Entre otras. Pero, ¿en dónde esas herramientas nos pueden servir? Una de las fases iniciales y claves de nuestro proceso de investigación es la formulación del problema. A veces no sabemos cómo iniciar nuestro proceso de investigación, no sabemos cómo formular ese interrogante, no sabemos cómo declarar ese objeto de estudio. Y es ahí donde estas herramientas nos pueden ayudar en delimitar las investigaciones, en hacer una búsqueda de esos temas de interés, en extraer y en declarar esas tendencias que emergen a partir del acervo documental que ya existe en las bases de datos académicas. Entonces, quiero destacar algunas de esas herramientas, las voy a ir mencionando. La idea no es hacer como un ejercicio con ellas, sino de pronto mencionarlas brevemente y ver cómo nos pueden contribuir en estas fases. Por ejemplo, Consensus es una de las herramientas que más se utiliza actualmente a nivel académico, puesto que goza de cierta credibilidad, ya que la base de conocimientos que tiene son artículos científicos, artículos que están indexados en bases de datos de alta credibilidad, base de datos, por decir algo, Scopus o WOS, ¿sí? En donde vamos a tener la certeza de que las fuentes que está utilizando Consensus son fuentes confiables. De igual manera, Perplexity y de algún modo ChatGPT siempre y cuando nosotros le estemos dando el contexto, ¿sí? Entonces ahí es clave el manejo de los prompts. Ahí es clave cuando nosotros debemos ser muy claros, muy específicos en los prompts que le estamos dando a cada una de estas herramientas. En ChatGPT es posible establecer un rol, establecer un contexto, establecer una base de conocimientos a través ya sea de un archivo RIS, ya sea a través de un archivo CSV que yo pueda cargar, ¿verdad? Aunque esto va a tener algunas limitaciones, puesto que las versiones gratuitas pues tienen ciertas restricciones. En algún caso, nosotros lo que hacemos es que creamos varias cuentas y con esas varias cuentas podemos tratar de ir gestionando o minimizando el tamaño de los archivos que estamos procesando. Estas herramientas, Consensus, Perplexity o ChatGPT,
nos pueden ayudar en encontrar tendencias, en encontrar palabras claves que nos ayuden posteriormente a hacer una revisión de literatura mucho más precisa. Ya sabemos que las revisiones de literatura obedecen a unos procesos sistemáticos o unos procesos que están claramente definidos, por ejemplo, en la metodología o en el protocolo Prisma, hay unas fases específicas si nos estamos siguiendo por la metodología Prisma. Si estamos haciendo un mapeo sistemático, si estamos haciendo revisión documental, todas estas técnicas de revisión de literatura tienen sus fases que las cuales pues obviamente deben abordarse con todo el rigor. Entonces, estas herramientas de IA generativas nos van a servir a nosotros en esta fase de revisión de literatura, en el análisis de los grandes corpus de literatura científica, en hacer esos mapeos, en hacer esa búsqueda, en crear ecuaciones de búsqueda. Por ejemplo, yo a partir de esta fase inicial de formulación de preguntas y de encontrar áreas de interés y de extraer tendencias, a partir de Consensus, Perplexity o ChatGPT, yo puedo generar ecuaciones de búsqueda, decirle que me redacte o que me pueda diseñar una ecuación de búsqueda que yo posteriormente pueda usar en Scopus o en WOS o en cualquiera de las otras bases de datos. Si tengo acceso a otras bases de datos de acceso abierto, yo puedo utilizar una ecuación de búsqueda que me permita encontrar documentos para hacer esa revisión de literatura. Documentos que van a ser voy a tener la certeza de que van a ser artículos, que van a ser tesis, que van a ser documentos ya validados por la comunidad académica. Porque uno de los riesgos que tenemos cuando hacemos búsquedas de manera muy abierta en ChatGPT o Gemini es que vamos a encontrar información que puede estar errada, información que me va a llevar a fuentes inexistentes, información que no me va a conducir realmente a un dato creíble o un artículo que realmente haya escrito algún autor. Entonces, en este caso, cuando hacemos revisiones de literatura, hay otras herramientas que pueden también ayudar en esta tarea. Por ejemplo, Ryan es una plataforma de acceso abierto, aunque tiene también de acceso gratuito, aunque tiene también una parte paga. Ryan es una aplicación que nos permite a nosotros organizar todo el proceso de revisión sistemática de la literatura. Y quiero ser enfático en eso, porque una cosa es una revisión de literatura y otra cosa es una revisión sistemática de literatura, que debe tener un protocolo específico. Entonces, Ryan está hay un micrófono abierto. Ryan utiliza o se ajusta al protocolo Prisma, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la literatura, vamos a un artículo científico, buscamos cómo se desarrolla una revisión sistemática con Prisma, no, vamos a estar familiarizados entonces en Raya porque está utilizando cada una de esas fases. Debo cargar los documentos de manera manual o a través de un archivo RIS o a través de los registros que pueda crear en él y puedo hacer una colaboración con otros pares para hacer esa revisión. Puedo hacer una colaboración ciega donde el otro par que está revisando la literatura no sepa qué estoy revisando yo ni qué evaluación le di al documento. Entonces, lo que hemos desarrollado revisiones sistemáticas con Prisma, pues vamos a estar muy familiarizados en la forma en que trabaja Ryan. Otra de las herramientas es SciSpace. SciSpace también, pues nos permite a nosotros buscar tendencias, también la podemos utilizar en esta fase de formulación del problema, en esa fase inicial de búsqueda de información, puesto que SciSpace también me va a generar una matriz de artículos. Y esos artículos van a ser fuentes que van a estar enlazadas a un DOI o a un enlace que va directamente a una base de datos indexada. Puede ser de Scopus, de Science Direct o de cualquiera de estas bases de datos reconocidas o artículos que están en la web, pero que puedo dar certeza, puedo tener la certeza de que realmente existe la fuente. ELISIT y Litmaps también son otras herramientas que nos permiten llevar a cabo procesos de revisión, nos van a ayudar en la depuración de esa literatura, encontrar citaciones, extraer datos de esas citaciones para reconocer de dónde proviene, con quién está publicando ese autor, con quién está enlazado, cómo desarrolló ese artículo, a quiénes citó, entre otras tareas que puedo ir agilizando con este tipo de herramientas.
Cuando estoy analizando información, ya cuando, por ejemplo, estoy en una etapa más avanzada de mi trabajo de investigación, y ya estoy en la parte metodológica, ocurre comúnmente que a veces nosotros tenemos una gran cantidad de información. Por ejemplo, estamos en un análisis cualitativo y tenemos transcripciones de entrevistas en texto, o las tenemos en audio, o las tenemos en video. Las IA, en este caso, estas herramientas de IA nos pueden ayudar a transcribir, a extraer categorías emergentes de ahí, a sintetizar esa información clave, ¿verdad? Podemos utilizar, por ejemplo, también cuando desconocemos qué nos está dando la data. Por ejemplo, estamos haciendo una prueba estadística y en algunos casos no tenemos claridad sobre cómo interpretar los datos. Es ahí donde nos podemos apoyar en los agentes, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo en Gemini crear un agente, un gem, que me pueda servir como análisis, como analista de datos a nivel estadístico. Le puedo dar unas instrucciones específicas en su descripción y decirle que se va a comportar como un analista a nivel estadístico, experto en tales y tales pruebas, ¿sí? Así lo mismo puedo hacer en ChatGPT. Obviamente, si tengo una versión premium de estas herramientas, voy a tener un plus, y es que puedo, pues, explotar al 100%, quizás mucho más, estas herramientas. Copilot también lo ofrece de manera gratuita. Y si tenemos, pues, los servicios de Microsoft 365, pues obviamente vamos a contar con Copilot en el análisis de los documentos, en la síntesis, en también tratar de depurar esa data. A veces tenemos datos crudos y necesitamos que nos ayude este tipo de herramientas para poder depurar la data que tengo. Eh, MaxQDA es una de las herramientas pagas. Este es un software de análisis cualitativo y cuantitativo. Se utiliza también en estudios mixtos porque nos permite analizar diferentes tipos de datos, de naturaleza cualitativa, ya sean diálogos, ya sean transcripciones de entrevistas, observaciones, etcétera, audios, videos. Y también tiene sus agentes inteligentes de manera interna. Tiene una IA que nos ayuda también a extraer, nos ayuda a ahorrar, pues, el trabajo de hacer esa decodificación que a veces nos cuesta, pero obviamente nosotros debemos saber que somos los curadores del contenido que la IA genera. O sea, la IA por sí sola no nos va a hacer toda la tarea. Nosotros somos realmente quienes decidimos si la interpretación que se está haciendo de la información es adecuada. O sea, yo puedo contrastar eso que me está dando la data, en este caso la IA generativa, ya sea de MaxQDA o de Atlas State, que es otra de las plataformas o de los software que se usan a nivel cualitativo cuando estamos haciendo ese tipo de interpretaciones. Entonces, aquí lo clave es que no hay un camino lineal en el uso de estas herramientas de IA generativa. O sea, yo puedo, en distintas fases de mi investigación, puedo utilizar muchas de ellas. O sea, yo puedo comparar, por ejemplo, lo que hace Gemini, lo que me está mostrando Gemini a través del análisis, por ejemplo, en una revisión de literatura, cuando me está haciendo esa matriz de análisis de los artículos con sus hallazgos, con sus conclusiones, con sus posibles limitaciones, etcétera. Yo puedo contrastarlo con lo que me genere ChatGPT o con lo que genere Copilot. O si estoy en cloud, puedo, por ejemplo, crear a través de codificación específica esas fases. Puedo crear cada una de las fases y hacer codificación, ya debo tener un poquito más de conocimiento a nivel de programación para trabajar con cloud, para poder explotar al máximo esta plataforma o esta herramienta también de IA generativa, que es de las más utilizadas y digamos que de las más potentes actualmente. Otra de los usos que podemos darle a estas herramientas en nuestro proceso de investigación o nuestras producciones es la redacción. En la redacción, pero no para generarnos todo el documento o todo el texto. Aquí quiero ser enfático en que estas herramientas, si bien nos pueden generar texto que aparentemente es coherente y está estructurado, pues es un texto que puede tener errores, ¿sí? Entonces, somos nosotros los humanos quienes vamos a verificar, en este caso, la veracidad, la coherencia, ¿sí? Aunque ya estos agentes tienen unos modelos entrenados para ello, es necesario también que nosotros, pues, perdón,
que nosotros demos el último toque o la última palabra en este sentido. Entonces, ¿para qué la podemos utilizar acá? Ya decía, coherencia, en la claridad, en la fluidez, en contrastar, en explorar nuevas alternativas. Por ejemplo, yo tengo un texto ya creado por mí, yo puedo agregarlo a esa IA, ¿sí? Digamos, en un entorno, quizás, por ejemplo, Gemini ofrece entornos controlados donde yo, con la base de conocimientos que tengo, él no va a tener acceso a más nada, sino solamente a lo que estoy trabajando en mis notebooks, y puedo hacer ahí, en este caso, agentes que me sirvan de corrector de estilo, de desarrollar síntesis, etcétera. Hay otras herramientas, por ejemplo, Deep Language, que nos permite a nosotros todo el tema de semántica, todo el tema de traducción. Entonces, si no estamos, por ejemplo, en el manejo del inglés, podemos trabajar con esta herramienta, podemos empezar a decirle a ella que nos ayude en esa traducción y nos empiece a revisar el documento en términos del lenguaje o de ese idioma, perdón, que yo voy a traducir, ¿sí? Puedo posteriormente decirle a un colega, a un investigador que sí sea experto en el idioma donde voy a publicar, que me haga esa última revisión de acuerdo a lo que la herramienta me ha dado. O sea, no podemos depender al 100% de ella. Otra de las herramientas que nos permite hacer detección, por ejemplo, de similitud, detección de uso de IA es Trinca. Trinca, que es una herramienta que viene integrada también, potenciada por Enago, potenciada por Authenticate, usa distintos, digamos que distintos agentes de IA para verificar, en este caso, el porcentaje de similitud y el porcentaje también de uso de IA. Yo ahí en este caso recomiendo que usemos en lo posible una herramienta paga, puesto que las herramientas gratuitas que existen, hay muchas otras que son gratuitas, no nos van a declarar pues con veracidad ese porcentaje de similitud o ese porcentaje de IA, puesto que si son gratuitas es porque están entrenando modelos, o sea, están en una fase de preparación y de estructuración del modelo, lo está entrenando con tus datos, con lo que tú subas, con lo que suban las personas, y luego cuando ya ese modelo esté entrenado y tenga una precisión aceptable para el desarrollador de la herramienta, pues obviamente pasan esa herramienta a un modelo pago y pues ya ahí va a cambiar la forma de uso. Entonces, recomiendo Trinca porque a pesar de que tiene una versión gratuita, también es un poco confiable, bastante confiable, aunque limitada, creo que a 100 palabras. Entonces, también ChatGPT, si usamos unos prompts adecuados, una estructura de un prompt bien definido, hasta Gemini y Claude nos pueden ayudar en este tipo de tareas, ¿sí? Entonces, digamos que existen muchas herramientas, solamente que nosotros les estamos dando un solo uso o determinados usos muy específicos. Y veamos que algunas de ellas pues se repiten en las distintas fases de nuestra investigación. Entonces aquí es claro entender que las IA generativas nos van a ayudar primero en esas tendencias, en encontrar esas posibles preguntas de investigación, en ayudar a corregir esa redacción, si yo le estoy dando los prompts específicos y los criterios claros para lo que ella debe desarrollar. Eh, Nosotros debemos ser muy éticos en el uso de ellas, o sea, debemos no decir que no usamos en un artículo que nos especifica, declare aquí en esta sección el uso de IA y nosotros decimos que no usamos ninguna. Obviamente nos vamos a poner en evidencia cuando pasen estos documentos por alguna de las herramientas de pago. Authenticate o Trinca o cualquier otra herramienta paga va a detectar fácilmente este tipo de situaciones. Entonces, debemos también tener claridad en que cuando estamos haciendo generación de texto a partir de la revisión de la literatura o del análisis, las IA generativas no me van a construir marcos teóricos originales, ¿sí? Decía al inicio que esto trabaja con aproximación, con probabilidades, ¿verdad? Entonces lo que hace en algún modo, si ya no sabe o no encuentra fuentes para ello, es lo que hace es a través de la probabilidad, generar el texto probable o posible y que tenga coherencia dentro de lo que estoy desarrollando. Entonces, ahí debemos ser enfáticos en eso, en tratar de que, si bien las IA generativas o este tipo de agentes nos optimizan los procesos,
no va a suplantar, no va a suprimir nuestro rol como curadores del contenido. Eso debemos tenerlo siempre muy en cuenta. Entonces, si no damos un buen uso a este tipo de herramientas, vamos a entrar en algunos riesgos, ¿sí? Vamos a tener, pues, algunas situaciones ahí que posiblemente nos pongan en aprietos si estamos postulando un capítulo o un libro en una editorial o estamos escribiendo nuestra tesis o un libro, por ejemplo, y lo sometemos a revisión, pues obviamente, si todo se lo dejamos a la IA y asumimos de que ya ese es el texto final, pues vamos a estar en aprietos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se sabe hasta qué punto el autor fue la IA generativa, aunque las editoriales y la comunidad académica en general ha declarado que la IA no es un autor, ni es un coautor. La IA es una herramienta que se utiliza para determinadas tareas en la generación del contenido y en este caso, la redacción, el análisis, etcétera, en las tareas que ya he comentado. Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Eh, Otro elemento a tener en cuenta es que cuando dependemos totalmente de la IA, es posible que pasen alucinaciones. En estos días han surgido muchas publicaciones en medios de comunicación sobre el uso de la IA generativa por parte de los operadores judiciales. Hay jueces que están utilizando para todo el tema de sentencias, escribirlas con IA. Y resulta que la IA se está inventando jurisprudencia, está citando leyes que no existen. Y nosotros, en este caso, la persona que redactó esa sentencia ni siquiera tuvo el trabajo de revisar si esas referencias existían. Lo mismo pasa a nivel académico en las publicaciones científicas. En estos días han surgido muchos conversatorios, precisamente las invitaciones las están haciendo las editoriales. Las editoriales, los editores de las revistas se están encontrando mucho con este tema de las alucinaciones y de las referencias inexistentes. Eh, la IA nos genera un texto y nosotros le hacemos un prompt y le decimos que en ese prompt nos añada citas y referencias y resulta que esas referencias no existen. Esas referencias son inventadas por la IA. Si nosotros no hacemos una verificación y un contraste, vamos a estar en serios aprietos ya en este tema, porque nos pueden rechazar la publicación de plano. Enseguida, pues, en la primera revisión que hacen los editores de un artículo, por ejemplo, ellos hacen estos procesos de revisión inicial y nos pueden devolver el artículo rápidamente. Entonces, ahí debemos ser muy cuidadosos en contrastar esa fuente que nos está generando la IA. Pero, ¿cómo limitamos esto? Si trabajamos en entornos controlados con fuentes específicas. Por ejemplo, en Gemini yo puedo trabajar, como les decía, con los notebooks, yo puedo tener un conjunto de datos, un conjunto de artículos, lo mismo puedo hacerlo en ChatGPT, lo mismo puedo hacerlo en Perplexity o en cualquiera de las herramientas que ya he mencionado. Entonces, aquí hay que ser insistente en este tema porque si seguimos haciendo estas malas prácticas, desarrollando estas malas prácticas, vamos a lograr a llegar a una dependencia cognitiva, a generar siempre el contenido con la IA, a depender específicamente de cosas tan simples, por ejemplo, como redactar un objetivo. Sí, yo puedo pues comparar, mirar, analizar todos tres documentos de tesis que estén de autores que estén trabajando esa misma línea de investigación y yo puedo a partir de eso desarrollar los objetivos que yo quiero trazarme con mi investigación o puedo leer un marco teórico específico. Puedo decirle a la IA que me ayude en el estilo, en la redacción, pero no depender al 100% de ella, que me cree todo ese contenido. Voy a tratar de engañarme yo mismo diciendo que es un contenido original. Entonces, esa fabricación de datos, de citas, de referencias, o también inclusive de diálogos, la IA a veces hasta puede generarnos voces, a veces hay personas que crean citas y tratan de poner entre comillas situaciones que crea la misma IA, fabrican datos para generar, por ejemplo, categorías emergentes dentro de las investigaciones o dentro de los hallazgos que tengan. Esto pues obviamente son malas prácticas y eso ya está ampliamente reportado a nivel editorial. Entonces, aquí es importante y quiero recalcar que nuestro papel
es la validación y el control de calidad de los documentos que estamos generando, de los documentos que estamos trabajando, artículos, capítulos, tesis, etcétera. Ah, sí. Debemos contrastar esas fuentes académicas, ir, buscar ese DOI, buscar ese link, abrir el artículo, verificar que ese sea el autor, verificar que ese artículo en su resumen específicamente esté trabajando lo que dice la IA que supuestamente está trabajando. Entonces, esa verificación la debemos hacer nosotros, debemos tomarnos el trabajo, sobre todo si estamos haciendo publicaciones en revistas de alto nivel, cuartil 1 o cuartil 2, obviamente no podemos llegar con datos fabricados o con este tipo de problemas de alucinaciones o de referencias inexistentes. Que nosotros debemos tener claridad en que lo importante aquí es tener la trazabilidad de la herramienta, o sea, para qué la estoy usando, en qué fase de la investigación se utilizó. Debo documentar todo esto porque, como decía, en las normas editoriales de las revistas, de las universidades, en sus protocolos de evaluación, obviamente se especifica ahí, de algún modo, que nosotros como autores debemos declarar para qué usamos la IA, cómo la utilizamos, cuál fue la herramienta, en qué fases de investigación se utilizó, etcétera. Entonces, esto debemos siempre considerarlo, no dejarlo de lado, porque vamos a evitarnos problemas editoriales, por ejemplo, que nos rechacen los artículos, que nos rechacen nuestras publicaciones. Entonces, aquí vale la pena como preguntarse entonces si la IA es una herramienta o es un autor. Lo decía hace poquito, eh, la IA no es un autor. La IA no es coautor de tu investigación. La IA no es coautor de tu artículo. La IA es una herramienta que tú estás integrando de manera estratégica en determinadas fases de esa publicación. Y eso debe quedar claro, ¿verdad? En esa declaración que yo haga, basado en la transparencia, ¿sí? En la ética como autor académico, como investigador, yo debo pues hacerlo de manera explícita, ¿sí? Entonces, actualmente las editoriales están pidiendo retractaciones a los autores, ¿sí? Cuando yo hago un artículo y ese artículo lo publico ante la comunidad académica y resulta que puede tener datos fabricados o referencias inexistentes o inventos creados a partir de la IA en esa publicación y resulta que superó el filtro del editor y superó el filtro quizás de los revisores o de los evaluadores y la revista lo publica. Resulta que pueden haber investigadores que usen tu artículo como referencia, pero para debatir, ¿sí? Para, digamos, tumbar esa tesis que tú planteas en ese artículo, para discutir con argumentos, digamos, válidos que eso que tú dijiste ahí es falso. Entonces, ha pasado en muchas revistas de que se envían cartas de investigadores donde dicen el artículo, por decir un ejemplo, el artículo de Jacob Vargas es necesario que se retrate, que lo eliminen, que le den de baja de la revista, puesto que incumple las normas éticas de publicación por esto, y ellos argumentan ahí. Eso lo hace la comunidad académica. Por eso es que cuando nosotros publicamos un artículo, lo estamos sometiendo al escrutinio de la comunidad académica. Y ese es un conocimiento validado, ¿sí? En este caso lo valida la comunidad académica en el campo de conocimiento en el cual yo me estoy desempeñando. Entonces, es importante eso de la transparencia. Insisto en esto, porque esto es uno de los pilares claves en el uso de la IA. Debemos ser transparentes en cómo la utilizamos. Porque puede pasar, por ejemplo, que a veces nosotros obviamos esto de la transparencia, a pesar de que se nos dé ciertos porcentajes de similitud o ciertos porcentajes de autoría de IA, insistimos en la publicación y bueno, vamos a tener serios problemas porque después en un evento académico nos puede pasar que alguien nos deje por ahí en entredicho lo que nosotros hemos declarado, lo que nosotros hemos publicado. Entonces, a nivel mundial hay algo que se llama el COPE, que es un comité de ética en las publicaciones que nos exige la originalidad y nos exige la honestidad. La mayoría de las editoriales
reconocidas a nivel mundial de alto impacto y también las revistas de alto impacto están incluidas en el COPE o asumen, ¿sí?, las normas que ha declarado el COPE. Entonces, es importante que revisemos todo esto porque nosotros, pues, vamos a quedar en entredicho o nuestro criterio académico como investigador, como científico que estamos siendo cuando estamos desarrollando estas actividades de publicaciones, pues vamos a quedar ahí como mal parados. Entonces, para terminar, quiero señalar ahí de manera sucinta algunos aspectos. Primero que es necesario que identifiquemos y diferenciemos que son herramientas instrumentales, ¿verdad? Pero que no sustituyen el pensamiento crítico. O sea, el factor humano, nuestras capacidades de pensar críticamente, de integrar esas tecnologías, no las podemos abandonar. En nosotros debemos sí usar la herramienta. Hoy día yo como docente, por ejemplo, yo no le puedo exigir al estudiante que no use la IA. Si yo la estoy usando para desarrollar mis planeaciones, si yo la uso para desarrollar mis actividades, si yo la integro a mi labor como académico, cuando estoy escribiendo, cuando estoy redactando, etcétera, me apoyo en ella, a los estudiantes yo no les puedo tampoco exigir que no la usen, ¿sí? Yo pongo siempre un ejemplo, es como decirle a un estadístico que no use R o que no use SPS o que no utilice Excel para hacer algún tratamiento de datos, tabulaciones, etcétera. Entonces, la IA se volvió una herramienta hoy de uso casi que obligatorio de todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿dónde está ahí la situación? ¿O dónde está el quid del asunto? Es que nosotros somos los que ponemos el factor humano a través de nuestro pensamiento crítico y siendo, obviamente, curadores del contenido que estamos trabajando. Nuestras capacidades no pueden ser superadas, ¿verdad? Obviamente, si la IA me puede analizar unos datos, me puede señalar tendencias emergentes. Obviamente soy yo quien tiene la última palabra porque yo soy el investigador, yo soy el experto, yo soy el que puedo contrastar con la teoría, con esos autores de base sobre los cuales estoy desarrollando mi investigación. Estoy trabajando unas categorías a nivel teórico que tienen unos autores específicos y resulta que la IA me trae autores que no coinciden con este marco teórico. Ahí me voy a dar cuenta que hay una situación que debo subsanar. Entonces, ahí es necesario que nosotros saquemos a flote nuestras capacidades. Entonces, nos permite optimizar nuestros procesos de análisis de información, pero no va a cambiar o no va a reemplazar nuestro papel como constructores, como integradores de esos marcos teóricos y realmente quienes le ponemos la interpretación crítica a esa información que estamos desarrollando. Es por esto que nosotros debemos siempre tener en cuenta los mecanismos rigurosos de control, ¿verdad? Para garantizar que la información sea confiable. Trabajar con bases de conocimiento controladas, eh, no suministrar datos personales, ¿verdad? A estas herramientas, sobre todo aquellas que son gratuitas. Debo anonimizar los datos en lo posible, si estoy haciendo análisis de ellos, tratar de que todo esto pues se maneje con la mayor ética posible en este sentido. Entonces, otro elemento es que cuando iniciamos nuestros procesos de escritura orientados a publicación, debemos hacer verificación manual. Así nos cueste, así sea demorado, obviamente, si hacemos una revisión con IA de 2 meses que podíamos estarnos demorando antes, hoy día lo podemos hacer en una semana, ¿sí? Pero es necesario que hagamos el contraste de fuentes, el contraste con las bases de datos y la triangulación de esas fuentes académicas, validándolas y verificando que existen. El tema de la trazabilidad, el tema de la integridad, nosotros somos responsables del contenido y debemos tener en cuenta que la investigación en este nuevo entorno donde estamos actualmente, donde todo es IA, donde es lo que se viene, ¿sí? Y cuando avancemos a la IA general, todavía va a ser todavía más desafiante esto. Entonces nosotros debemos ver cómo estamos desarrollando nuestros procesos con estas herramientas. Entonces, como conclusión final, antes de ir con las preguntas, si hay algunas preguntas, es necesario que nos convirtamos
investigadores capaces de dialogar de manera crítica con estas herramientas y no ser usuarios totalmente dependientes de ellas. Esa es como la invitación que hago a partir de, pues, de lo que he compartido en este webinar. Muchas gracias.